Bien, vamos, vamos a inclinar el rostro para dirigirnos al trono de la gracia. Querido Padre, en estas horas, en estos momentos, le damos gracias por un sábado más. Ya el sol se ha puesto, ahora llegará otro día, empezará. Amado Dios, acompáñanos durante este nuevo día que comenzará, que tendremos cada uno, que enfrentaremos, y ayúdanos para prepararnos, para andar en santidad, para que en todo momento nos tomemos de su brazo poderoso. En estos tiempos difíciles, tiempos proféticos que estamos viviendo, ya las señales están, ya todo se está moviendo para enfrentar la última confrontación que tendremos con Satanás y sus demonios. Ayúdanos, Señor, para ser valientes, esforzados, para cuando llegue ese momento podamos estar preparados y ser transformados también a su imagen, tener el carácter de Cristo, que solo eso nos ayudará para soportar la prueba, las aflicciones, las angustias que vendrán. Ya este mundo está tomando su decisión, cada uno tendremos que tomar nuestra decisión de qué lado vamos a estar. Ayúdanos, Padre amante, en esta prueba para salir victorioso. Perdona nuestras faltas, errores, caímos, flaqueamos. Gracias porque la puerta de la gracia todavía está abierta y podemos tener entrada al trono de la gracia. Ayúdanos, Padre amante, fortalécenos en el poder de su fuerza. Ayúdanos a ponernos la armadura para presentarnos en este día y tener el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y el calzado que es el Evangelio, llevar el último mensaje de misericordia para la tierra. Gracias, Padre, nos hemos reunido y pedimos su presencia en estos momentos, pedimos su espíritu para que nos guíe en este estudio, para que nos ilumine, abra nuestra mente y podamos atesorar su palabra. Así que sea el invitado principal en esta noche, porque lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Amén, amén. Bien. Entonces, estamos en la parte ya 16, hermana Brenda. ¿Me escuchan? 16. ¿Se escucha bien? Ya. De la serie que venimos llevando, el mensaje del tercer ángel y el cuarto ángel revelados en el Génesis. Mire que hemos llevado esta serie maravillosa, como hemos venido analizando versículo por versículo todo este tema maravilloso que el Señor nos está presentando. Así que el sábado pasado estuvimos viendo la estructura de Babilonia. 3 Babilonia, vimos ahí cómo la estructura, y fuimos comparando ahí con la estructura también, primero de Babel, la Torre Babel, tuvo una centralización también ahí. También hubo una centralización en Roma papal ahí, la Iglesia Católica, toda esa estructura que vinimos analizando. La estructura de la primera Babilonia, Génesis 11, del 1 al 9. Ahí analizamos su centralización, su jerarquía, estuvimos analizando al sumo pontífice, los sacerdotes, el medio de salvación que ellos tenían, los cardenales, y también la persecución y la simbología pagana, ocultismo que se inició en Babel. Ahí, hermanos, y vimos también la estructura de la segunda Babilonia, ahí, Apocalipsis 17, del 1 al 18, también tuvo una centralización, tuvo una estructura jerárquica también ahí, que la tiene hasta hoy día la Iglesia Católica. El sumo pontífice también, sacerdotes, medios de salvación, cardenales, y también persecución y la simbología pagana que heredó de la Torre de Babel, ahí de Babel.
Por eso Babilonia es confusión. Y la tercera Babilonia, que hoy en día comparamos ahí, hermanos queridos, también tuvo una centralización y la tiene todavía. Ahí analizamos que la corporación es una empresa, corporación es una empresa de la iglesia adventista que patentó el nombre adventista el séptimo día, está patentado y como empresa, hermanos queridos, como corporación, esta iglesia, ¿se fijan? Que no es iglesia, sino que es una empresa, sino que patentó el nombre la organización adventista, porque hace muchos años dejó de ser una iglesia y ahora se ha convertido en una nueva organización, o sea, en una corporación, o sea, en una empresa. Y ahí analizamos, también tiene centralización, también tiene estructura jerárquica y vimos todo ese análisis, hermanos queridos, ahí de esta Babilonia. Tiene su presidente o pontífice, sacerdotes que son los ministros, el medio de salvación, y también ha adoptado simbología pagana, también, hermano. Vimos todo eso en la iglesia, en esta corporación, esta empresa, organización adventista del séptimo día. Pero de ahí sale un remanente, hermanos queridos. Ahí salió un remanente que está llevando el mensaje del tercer ángel. Fíjense, hermanos, voy a leer una cita aquí muy interesante. Hay una cita. Bueno, antes de leer esta cita, voy a leer una cita que no lo pasamos, que los pecados de Babilonia. Aquí en Primeros Escritos, la página 273, dice los pecados de Babilonia. Y aquí hay 7 cosas importantes. Vi que desde el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, el segundo ángel, cuando dice, ahí fue proclamada la caída de las iglesias. Estas se han estado volviendo cada vez más corruptas ahí. Desde que el segundo ángel fue proclamado en los días de los pioneros. Ahora, fíjense la primera fase que tiene esto. Tienen el nombre de seguidores de Cristo. ¿Se fija? Pero es imposible distinguirlas del mundo. Mire qué interesante. Tienen el nombre, estas iglesias, de seguidoras de Cristo. Llevan el nombre de seguidoras de Cristo. Pero es imposible distinguirlas del mundo. ¿Por qué es imposible distinguirlas del mundo? Porque están ya mezcladas con el mundo y es imposible distinguirla o señalarla porque hacen las cosas del mundo, viven para el mundo, hermanos queridos, hasta en el mensaje son parecidos a los mensajes halagüeños que se predican. Ahí tenemos la primera característica. Segunda, número 2, los miembros o los ministros, en este caso, sacan sus textos de la palabra de Dios, pero predican cosas agradables. Esto lo estamos viviendo, hermanos queridos. Estamos viviendo. Los ministros hoy en día sacan sus textos de la palabra de Dios, los sacan. ¿Ve? Sacan los textos de la palabra de Dios para predicar cosas agradables. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces ellos manipulan los textos de la Biblia para calmar a la gente, mantenerla tranquila ante los eventos que están ocurriendo proféticamente hoy en día. Entonces ellos, estos ministros, sacan textos de la palabra de Dios fuera de contexto para que la gente, los miembros, tengan un mensaje agradable y cómodo y no se preparen para lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Ahí tenemos
como punto número 2. Ahora, el punto número 3 aquí a destacar, se ponen de relieve los dichos y las obras de los hombres. Fíjense, se ponen en relieve los dichos, lo que hablan los hombres, los dichos de los hombres y las obras de los hombres en vez de las claras, cortantes verdades de la palabra de Dios. Ellos dejan de lado las cortantes verdades de la palabra de Dios para que ellos pongan en relieve sus dichos agradables, sus obras. Hablan más lo que ellos hacen, de lo que ellos hacen, de las obras que ellos hacen, pero no hablan de lo que realmente está ocurriendo en el mundo, de las profecías, de los sucesos en el cual los miembros deben prepararse y ser advertidos. ¿Se fijan? No dan la palabra de Dios clara como debe ser, como un mensaje directo, como dice, alza, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Se fijan? Entonces estos pastores hablan sus dichos, hablan de sus cosas que hacen, de sus paseos que hacen, se diga, y de las obras que hacen, pero las claras, cortantes palabras de Dios no las hablan. Ese como punto número 3. Número 4. Muchísimos que profesan ser cristianos, que profesan ser cristianos, no han conocido a Dios. El corazón natural no ha sido cambiado el de ellos, no ha sido cambiado, no ha sido transformado. Y el ánimo carnal permanece en enemistad con Dios. El ánimo carnal, la carne, permanece todavía en ello, el ánimo carnal. Porque estos que profesan ser cristianos, dicen, no han conocido a Dios y no quieren conocerlo, sino que se conforman a una vida cristiana cómoda. Y así llegan a ser carnales, llegan a tener un ánimo carnal sin preparación. Y eso también lo estamos viviendo hoy en día. Número 5. Las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. Fíjense, ahí me está citando ya Apocalipsis, me está citando Apocalipsis 18, cuando dice ahí, de toda ave inmunda y aborrecible, las iglesias se están llenando. ¿Se fijan? Y si se están llenando, debemos ya dar el mensaje del cuarto ángel. Apocalipsis 18 dice así, el versículo 4, 5, dice así, oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, de los pecados que hay en las iglesias hoy en día, de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, ¿ven? Y Dios se ha acordado de sus maldades ahí. Y dice ahí, y se han llenado de toda ave inmunda y aborrecible ahí. Y el Señor les dice que salgan de ahí, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de ella. Y clamó a gran voz potente diciendo, ha caído Babilonia, la gran Babilonia, citando Apocalipsis 14:8, y se ha hecho habitación de demonio. Estas iglesias se han hecho habitación de demonio y de guarida de todo espíritu inmundo, de toda doctrina inmunda, y albergue de toda ave, ahí están las aves, inmunda y aborrecible. Y dice aquí, las iglesias han
estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible, o sea, de todo espíritu de demonio, de toda doctrina de demonio y abominación. Punto número 5 es ahora el punto número 6. Una hueste innumerable de malos ángeles está dispersándose. Eso lo estamos viviendo ahora, hermano. Todos estos puntos, estos 7 puntos, se están hoy día cumpliendo ante nuestros ojos. Fíjense el punto 6. Una hueste innumerable de demonios, de malos ángeles, está dispersándose por toda la tierra. Y eso se siente, hermano, por toda la tierra. Y llena las iglesias, fíjense, llena las iglesias. Se está dispersando por toda la tierra y están siendo llenadas las iglesias por todos esos espíritus. Y recordemos ahí en Nueva York, todos esos musulmanes, ¿qué espíritu traen? Traen el espíritu de Anabalón, el destructor. ¿Se fijan? Traen ese espíritu. Mire qué interesante. El Vaticano se está llenando aún más de esos espíritus porque allá van los musulmanes a orar. ¿Y qué están llenándose ahora el Vaticano? De más demonios, a lo que se le está dando lugar ahora, al Islam. El Islam es una adoración al demonio, al destructor, y está profetizado ahí en Apocalipsis, el capítulo 9. El ángel del abismo se está abriendo, se está dispersando por toda la tierra, hermanos queridos. Estamos viviendo ese evento. Llena las iglesias. Punto número 7. Personas que profesan seguir al amado Salvador, cuya compasión se despertó siempre que viera la desgracia humana, participan activamente en ese enorme y gravoso pecado. Trafican con esclavos y con las almas de los hombres. Todo eso está ocurriendo, hermanos queridos. Esos 7 puntos, hermanos, los pecados de Babilonia que hoy día se está fomentando en el mundo entero. Es un cumplimiento profético, hermanos, que estamos viviendo ahí. La mensajera lo describe así en esta cita, los pecados de Babilonia. Los pecados de Babilonia. Bien. Vamos ahora quiero leerle esta cita. Está en Mensaje Celeste, el tomo 3, la página 462. Fíjense, esta cita vale 1.000.000, hermanos queridos. La ira de Satanás contra los mensajes de los 3 ángeles se representa al tercer ángel como volando por en medio del cielo, como símbolo de la obra de los que proclaman los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel. Todos estos están íntimamente vinculados, están unidos, vinculados. El primero sigue al segundo al tercero y el tercero al cuarto, que menciona y repite la mención del segundo ángel. Dice, vinculado, las evidencias de la verdad permanente y siempre viva, las evidencias, y hoy día estamos viendo las evidencias, hermanos queridos, ante nuestros ojos de la verdad de estos mensajes, siempre viva, de estos grandes mensajes que significan tanto para nosotros
y que han despertado tanta oposición. Han despertado tanta oposición y hoy día están despertando harta oposición por los miembros de las iglesias, hermano. Atacan el mensaje. Despierta tanta oposición de parte del mundo religioso. No están extinguidas. Satanás está tratando constantemente de arrojar su sombra infernal sobre estos mensajes de manera que el pueblo remanente de Dios no discierna, no tenga claridad, no discierna claramente su importancia. Fíjense, hoy día, ¿por qué no se predica el mensaje como debe ser predicado por todos los que conocemos este mensaje? Dice aquí la mensajera, no se discierne claramente su importancia. Hoy día, los que creemos en este mensaje no estamos discerniendo, no estamos teniendo la claridad de su importancia que tiene este mensaje. Número uno, su importancia tiene su tiempo. Número 2. Y número 3, y lugar. Este mensaje es de suma importancia. Dice su tiempo y su lugar. Y ya estamos en la importancia que debemos darle. Debemos darle una mayor importancia a este mensaje porque estamos en su tiempo en el que estamos viviendo. Ha llegado el tiempo, como dice otra cita, Apocalipsis 18 indica el tiempo en que debemos levantarnos a dar el último mensaje de misericordia para la tierra. Indica su tiempo para darlo, y este es el tiempo para darlo, queridos hermanos. Y el lugar, ahora hay que darle lugar a estos mensajes. Ahora hay que darle el lugar que corresponde porque estamos en la última etapa final. Número 1, darle la importancia que traen estos mensajes. Darle su tiempo, ya llegó el tiempo, y darle su lugar para dar a conocer la última advertencia que trae estos mensajes del tercer ángel. El primer ángel, segundo ángel y el tercer ángel, hermanos queridos, tienen su importancia, tienen su tiempo y su lugar. Y ha llegado el tiempo. Dice ahí, pero esos mensajes están vivos, ¿ve? Están vivos, hermanos, y ejercerán su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Mientras dure el tiempo, estos mensajes que están vivos ejercerán su poder sobre nuestra experiencia religiosa que tengamos mientras dure el tiempo, hermanos queridos. Ahora, dice esta cita, ¿qué es el vino? Las falsas doctrinas de Babilonia. Ella ha dado al mundo un falso día de reposo en lugar del sábado del cuarto mandamiento y ha repetido la mentira que Satanás pronunció por primera vez en el Edén. La inmortalidad natural del alma ha esparcido muy ampliamente y muy lejos muchos errores emparentados, enseñando como doctrina y mandamientos de hombre. ¿Se fijan? Y mandamientos de hombre. Ahora, miren, dice esta cita, hermanos queridos, no hemos de pensar que los escogidos de Dios, aquí el Señor está hablando de un remanente, que están tratando de andar en la luz, ¿ve?
están perseverando cada día de andar en la luz, constituye Babilonia. No hemos de pensar que los escogidos, el remanente que están tratando de andar en la luz, constituyen Babilonia. Punto. Las iglesias caídas son Babilonia, las que están caídas, las, plural. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, dice esta cita. El vino del error fomentan estas iglesias. Este vino del error se compone de falsas doctrinas como, número 1, la inmortalidad natural del alma. Número 2, el tormento eterno de los impíos. ¿Ve? Están emparentadas con la inmortalidad del alma, el tormento eterno de los impíos. La negación, miren aquí, punto número 3, de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. La negación, el mundo niega la existencia del Hijo de Dios nacido en Belén. Número 3. Y la número 4, y la defensa y exaltación del primer día de la semana. Y la defensa, hoy día, en Estados Unidos, tienen la defensa y quieren exaltar el primer día de la semana y están trabajando en ello. Sobre el día santificado por Dios, estos que hemos nombrado, estos cuatro errores y otros errores, o sea que hay otros errores más, hermanos queridos, afines, son presentados al mundo por las varias iglesias. Por todas estas iglesias caídas, ellos presentan al mundo todos estos errores, que es vino de Babilonia, este veneno. Y así se cumplen las escrituras que dicen, porque todas las naciones, todas las iglesias han bebido del vino del furor de su fornicación. Ahora el furor es un furor producido, fíjense, es un furor es ira, es una ira producida por la falsa doctrina. Cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor, de su fornicación, son incitados por los demonios. Recuerden que Jezabel incitaba al rey Acab. Dice, son incitados los reyes a irarse, el poder civil, a irarse contra aquellos que no quieren estar en armonía con las herejías falsas que derivan de Babilonia, de Roma papal. Y Roma papal incita al poder civil en una ira. Son incitados a irarse contra aquellos que no quieren estar en armonía con las herejías falsas satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Y eso se viene, que Roma, la Jezabel moderna, va a incitar a los reyes de la tierra para que se airen contra el remanente de Dios. Por eso que dice que Satanás se airó contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Se fijan que Dios va a tener un pueblo ahí? Y Jezabel va a incitar a los reyes de la tierra, la Jezabel moderna, para que persigan al remanente de Dios. Ese es el furor de la ira de estos reyes, hermanos queridos. El furor de su fornicación, de su adulterio, de su fornicación con la Roma papal, hermanos queridos, con el paganismo. Qué interesante cita ahora. Bien, hermanos queridos,
Vamos a ir ahora a Deuteronomio. Vamos a ver varios, ¿qué dice la Biblia con este vino de Babilonia? Recuerden que Babilonia ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Pero antes quiero llevarlos a esta trinidad pagana. Los babilonios adoraban a través de una trinidad pagana en los tiempos antiguos. Ellos adoraban al sol. El sol era representado por Nimrod, ¿recuerdan? La luna estaba representada por Semirámide y las estrellas eran representadas por su hijo Tamuz, su hijo. Ahora, esta trinidad pagana que viene de Babel también aparece en Primera de Reyes 11:33. Dice, por cuanto han dejado y han adorado a Astoré, diosa de los sidonios. Esta cuando fue la apostasía de Salomón, está hablando aquí en Primera Reyes 11. Número 2, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacer lo resto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Ellos adoraron esta Trinidad porque Astoré, diosa de los fenicios, representa a Semirámide. Quemo representa a Tamuz y Moloc representa a Ninro. Va representado en esos nombres esta Trinidad. ¿Se fijan? Y ahí en Deuteronomio, capítulo 4, 15 al 20, vamos a ir a la palabra de Dios para desmascarar un poquito lo que la Biblia dice sobre esto, esta abominación desoladora. Deuteronomio 4, ahí Deuteronomio 4, miren lo que dice ahí. Ahí capítulo 4, 15 al 20. 15 al 20 dice, advertencia contra la idolatría. Guardad, ten cuidado, pues mucho vuestras almas, tengan cuidado, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Ninguna figura viste. Versículo 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna de efigie de varón, ¿ve? Efigie de varón, figura, o estatua, como hoy día, o hembra, como la Virgen María que hacen, o de los santos, hacen imágenes hoy en día, y figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, y figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol, ahí está, al sol, viendo al sol, que era representado por Nimrod, y la luna representada por Semirámide, y las estrellas representadas por Tamuz. Y todo el ejército del cielo, la astrología, se ha impulsado y te inclinares a ello y le sirvas porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno del hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. ¿Se fijan? Y hoy día se adora y se idolatra a los astros, hermanos queridos, a través de la astrología. ¿Se fijan? Del horóscopo y de todo hoy día lo que vemos, hermanos. El mundo está siguiendo al ejército del cielo, al sol, la luna y las estrellas, y hace de eso una adoración. Fíjense lo que dice Deuteronomio ahora,
Deuteronomio, pero antes de entrar a Deuteronomio quiero leerle lo que dice hablando de esta Trinidad, cómo se originó, cómo y dónde se originó la doctrina de la Trinidad. Quiero conectarme con lo dicho antes en Primera de Reyes 11:33 y con esa Trinidad ahí que aparece también en Deuteronomio 4, el sol, la luna y las estrellas. Fíjense, o Astoré, Quemos y Moloch. Fíjense, cómo y dónde se originó la doctrina de la Trinidad. Los concilios definieron de una vez y para siempre la enseñanza de la Iglesia sobre las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. La Trinidad y la encarnación, fíjense, la Trinidad y la encarnación. Todos los cristianos están de acuerdo en considerar estas cosas como misterios que están más allá del entendimiento humano y del lenguaje. Los primeros dos concilios sostenidos en el siglo IV formularon la doctrina de la Trinidad. ¿Se fija? En el siglo IV. El trabajo de Nicea fue tomado por el segundo concilio ecuménico llevado a cabo en Constantinopla en el año 381. Este concilio amplio adoptó el credo de Nicea, desarrollado en particular la enseñanza sobre el Espíritu Santo, a quien se confirmó como Dios, igual que el Padre y el Hijo son Dios. Esto fue el logro supremo de San Atanasio de Alejandría, que logró extraer y armonizar las palabras clave del credo de Nicea, homoousios, uno en esencia o sustancia consustancial, complementario a su trabajo, dice el de los tres padres de Capadocia, mientras Atanasio enfatizó la unidad de Dios, Padre, Hijo, son uno en esencia o cuosia. Los padres Capadocias acentuaron la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres personas, hipostasis. ¿Cuán importante es la doctrina de la Trinidad? El Catecismo de la Iglesia Católica, creencia 234, el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental, esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Dice ahí el misterio ahí. Por eso que Apocalipsis 17 dice, la gran ramera tiene en su frente un misterio. Y aquí dice el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe de esta iglesia. Ese misterio que lleva en la frente es la Trinidad. Ese es el centro de la Iglesia Católica. Manual para el catolicismo de hoy, página 16, dice, el misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica, ¿ves? Central, porque la lleva escrito en su frente. Sobre esta doctrina están basadas todas las otras enseñanzas de la Iglesia. ¿Se fija? Ahí está. La Enciclopedia Católica declara la Trinidad es el término empleado para entender la doctrina central de la religión cristiana. Teólogos protestantes declaran hoy en día la doctrina de la Trinidad es fundamental para la fe cristiana, aunque no fue claramente formulada ni generalmente aceptada hasta el siglo IV, ¿eh? Por un concilio ecuménico. El Catecismo de la Iglesia Católica admite que la Iglesia, no la Biblia,
tuvo que traer términos de origen filosófico, pagano, griego, para explicarla. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia en la ayuda de nociones de origen filosófico, sustancia, persona, opitasis, opostasis, relación, etc. Hacer esto no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitivamente más allá de todo lo que podamos concebir según la medida humana. Para asegurarse de que la gente aceptara la Trinidad, poco después del concilio de Constantinopla, en el año 381, el emperador Teodosio declaró: debemos creer en una deidad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, en igual majestad, en una santa Trinidad. Autorizamos a los seguidores de esta ley a asumir el título de cristianos católicos. Ahí. Aquí está. Ahora fíjense lo que dice Laudato Si. Tengo aquí la encíclica Laudato Si para que vean ustedes que aquí en el capítulo 6 de la encíclica habla acá de la Trinidad, hermanos queridos, como ellos hablan. Aquí está, dice la Trinidad y la relación entre las criaturas, ¿ves? El Padre, dice la página 238, dice: el Padre es la fuente última de todo fundamento amoroso y comunicativo de cuanto existe. El Hijo, que lo refleja, a través del cual todo ha sido creado, se unió a esta tierra cuando se formó en el seno de María. El Espíritu, lanzó infinito de amor, está íntimamente presente en el corazón del universo animado y suscitado nuevos caminos. El mundo fue creado por las tres personas como un único principio divino, pero cada una de ellas realiza obra común según su propiedad personal. Por eso, cuando contemplamos y admiramos el universo de su gracia y belleza, debemos alabar a toda la Trinidad. Esto lo dice Laudato Si. Para los cristianos, creer en un solo Dios, que es comunión trinitaria, lleva a pensar que toda la realidad contiene su seno una marca propiamente trinitaria. San Buenaventura llegó a decir que el ser humano, antes del pecado, podía descubrir cómo cada criatura testifica que Dios es trino. El reflejo de la Trinidad se podía conocer en la naturaleza. Fíjense, claro, en la naturaleza pagana. Recuerden los días de Babel, se fija. Ahí comenzó todo y se fue adoptando la Trinidad, y hoy día la Trinidad está en toda la gran mayoría de las iglesias, adoran a esta Trinidad, a estos tres dioses, hermanos queridos. Ahí puse las evidencias para que vean cómo nos aclara todo esto, que la Trinidad deriva de este sistema pagano, fue creado por ellos y fue durante las generaciones desde Nimrod, hermanos queridos, se adoptaron estos nombres y fueron llevados a todo el mundo por las culturas, hermanos queridos. Y fíjense lo que dice Deuteronomio ahora, el capítulo 7. Vamos ahí a Deuteronomio capítulo 7. En Deuteronomio el capítulo 7
versículo 25 y 26. Dice, las sepulturas de dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ella para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Vino de Babilonia es hacer escultura, hermanos queridos, es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema del todo, la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Ahí está, hermanos queridos, el Señor aborrece que hagan escultura de efigies de varón y hembra. Deuteronomio 18, otra abominación más que el Señor declara de Babilonia. Deuteronomio 18, 9 al 12. Dice así, amonestación contra las costumbres paganas babilónicas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, ¿ve? O podríamos decir ahora de las iglesias que llevan el veneno de Babilonia. No aprenderás, dice, las abominaciones o costumbres, tradiciones paganas de hoy en día. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ¿ve? El tarot, ni agoguero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones delante de ti. ¿Se fija? Ahí está, hermanos queridos. Perfecto serás delante de Jehová, tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agogueros y adivinos oyen más a ti, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Ve? Al pueblo que Dios le ha dado el conocimiento no le ha permitido esas abominaciones, se fija, y debemos aborrecerlas. Y en Proverbios 28:9, en Proverbios 28:9, el Señor también nos dice, Proverbios 28, capítulo 28, Proverbios 28, dice así, el que aparta su oído para no oír la ley. Mire qué interesante lo que dice. Su oración también es abominable, abominación, veneno de Babilonia. El que aparta su oído para oír la ley. Hoy día las iglesias caídas apartan su oído, la gran mayoría, para oír la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y dice aquí que su oración también es abominable, dice, su oración es abominable. El que aparta su oído para oír la ley, su oración es abominable. Los que rechazan la ley van a ser abominables ante los ojos de Dios. Jeremías 13, vamos a otro versículo, Jeremías 13,
Jeremías 13, versículo 26 y 27. Dice, yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, fíjense ahí, tus adulterios, tus rencillos, tus relinchos, coma, la maldad de su fornicación sobre los collados, coma, en el campo vi tus abominaciones, dice el Señor. Ay de ti, Jerusalén. Ahí hay un ay, hermanos queridos, hay un ay es un juicio. Ay de ti, Jerusalén. ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en tu purificarte? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? ¿Se fija? El Señor nos manda purificarnos y le dice aquí a Jerusalén, ¿cuánto tardarás tú en purificarte? Ay de ti, Jerusalén moderna, en este tiempo. Hay un juicio, hermanos queridos, que va a caer. ¿No será al fin limpia? ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardará tu purificación? Y habla ahí, dice, tus adulterios, fornicaciones, tus relinchos, tus quejas, la maldad de tu fornicación sobre las naciones, sobre los collados en el campo, dice el Señor, vi, observé tus abominaciones, las observé, las vi. Oh, hermano querido, para el Señor nada está oculto. Tus alianzas con los paganos, las vi, te examiné, te exploré, tus maldades. Oh, hermanos queridos, qué tremendo aquí en este versículo, hermanos queridos. Las abominaciones del vino de Babilonia, hermanos queridos, se ha llenado de todo espíritu de ave inmunda y aborrecible. Deuteronomio ahora 14:3. Vamos ahora a Deuteronomio. Estamos viendo el veneno, las abominaciones que el Señor declara sobre las fornicaciones. 14:3 de Jeremías, Deuteronomio. 14:3. Fíjense. 14, versículo 3. Dice así, nada abominable comerás ahora en el comer. Fíjense lo que dice, abominación para el Señor es que no debemos comer nada inmundo ni abominable. Dice ahí, nada abominable comerás, abominable comerás. Estos son los animales que podéis comer. Pero el Señor nos dice, nada abominable comerás. Hoy en día ya no debemos comer nada abominable, nada que destruya nuestro templo. ¿Se fijan? Ninguna pizca de carne debe ser metida en nuestro estómago, porque hoy día los animales mayor y menor grado están enfermos, llenos de antibióticos. El Señor nos dice, nada abominable comerás en este tiempo, nada abominable comerás, inmundo. Jeremías 32, 35. Jeremías, otro texto más, vamos a ver.
Jeremías 32, versículo 35. De Jeremías, dice, edificaron lugares altos a Baal. ¿Qué hicieron el pueblo? Edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. ¿Se fijan? Otra abominación más. Hicieron pasar a sus hijos en sacrificio a Moloc, hermanos queridos. Y hoy día hay tanto niño que muere en sacrificio a Moloc ocultamente. Tantos niños desaparecen en el mundo hoy día para hacer sacrificio de Moloc. Recuerden cuando estuvo vivo Bergoglio, inauguró la imagen de Moloc allá en Roma, en el Coliseo Romano. ¿Recuerdan esa foto? Ahí empezaba el sistema de sacrificio de niños a Moloc. Desde que se puso esa imagen de Moloc ahí en el Coliseo Romano, empezó el aumento de sacrificios de niños a Moloc, hermanos queridos, a Satanás. Por eso que el mundo se llenó, hermanos queridos, de desaparición de tantos niños que siguen desaparecidos hoy en día. ¿Por qué? Para sacrificio de Moloc. Y se hace ocultamente, hermanos queridos, hoy en día. Ezequiel 22, 2. Vamos al libro de Ezequiel 22, 2. Ezequiel 22, 2 dice, tu hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones, y le mostrarás todas sus abominaciones. Tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre. Ahí dice los pecados de Jerusalén, hermano. Ahí dice clarito, los pecados de Jerusalén. Los pecados de la Jerusalén moderna. ¿No juzgarás tú? A nosotros que se nos ha dado el mensaje del tercer ángel, debemos juzgar a la Babilonia moderna hoy en día. Y Dios nos ha dado ese mensaje. ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Loma Linda es un centro de muertes de niños, hermanos queridos, y eso está comprobado. De abortos que se hacen ahí, hermanos queridos. Ezequiel 8, 16. Mire lo que dice. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vuelta al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente. Adoraban al sol, ahí a Baal, se dijo, postrándose hacia el oriente,
hacía, adoraban al sol. Hoy día la gran mayoría está adorando al sol. La palabra sol es sun, day, día del sol. Hoy día se adora el día del sol, que viene a ser el primer día de la semana, domingo, dominici en latín, dominical, hermanos queridos, día del sol. Se está adorando a Baal. Todas las iglesias hoy día evangélicas, la gran mayoría, están patrocinando al papado al guardar el domingo y están adorando al sol. Y en el fondo es una adoración a Satanás, hermanos queridos. Y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, ¿se fijan? Y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, ¿se fija? La bestia ahí, la imagen de la bestia dice también que hace que todos los reinos de la tierra adoren a la primera bestia, ¿se fija? Y al adorar a la primera bestia están adorando al dragón, hermanos queridos. Qué tremendo, ahí está escrito. Esas son las abominaciones y otros errores más que habla la palabra de Dios ahí. Y ahí vamos a ver que, como decía la cita, que la inmortalidad del alma derivan muchos errores ahí, hermanos queridos. Ahí deriva el lugar de los tormentos. Se dijo que la Iglesia Católica, hermanos queridos, promueve en su vino de Babilonia. Y la inmortalidad del alma tiene su inicio ahí en Génesis capítulo 3. Fíjense ahí, hermanos queridos, aquí vamos a desmascarar este vino de Babilonia, porque la Iglesia Católica dice se fue al cielo allá, aunque haya sido malo o bueno la persona, se fue al cielo. Y los pentecostales o evangélicos, ellos dicen se fue a la presencia de Dios, que es casi lo mismo de la creencia de la Iglesia Católica. Se dijo, se fue al lugar de los tormentos o se fue a la presencia de Dios. Pero este engaño, la serpiente, Satanás, lo introdujo ahí en Génesis. Primero el Señor le da la advertencia a nuestros primeros padres. Ahí en Génesis capítulo 2, Dios mandó Jehová Dios al hombre diciendo, Génesis 2, versículo 16-17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero ahora le manda la advertencia, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, aquí le dice el Señor, no comerás. Le advirtió, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le dice a Adán, vas a morir el día que comas de este árbol. Ahora, esa advertencia ya sabían. Ahí el versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí después hizo caer a Adán en sueño y de la costilla sacó a Eva, ahí del costado, hermanos queridos. Y Adán tuvo que decirle a Eva que había un árbol el cual no debían comer porque Dios les había advertido. Y además vienen los ángeles también a decirle a Eva y el Hijo de Dios para que también supiera que hay un árbol el cual no debían comer, porque el día que comieran ciertamente iban a morir.
Ya estaba la advertencia, ellos sabían. Pero ahí en Génesis capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta. Satanás es astuto, hermano. ¿Se fija? Dice, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, y fíjense, con que Dios os ha dicho, o sea, Satanás había escuchado lo que Dios le había dicho a Adán y después a Eva, estaba con la oreja parada, porque dice, con que Dios ha dicho, sabía, había escuchado lo que Dios le había dicho a nuestros primeros padres, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eh? Y la mujer respondió a la serpiente, aquí donde la mujer fue seducida, incautada y cayó en la red. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí Eva está hablando de lo que Dios le había dicho. Entonces, como la serpiente era astuta, la serpiente, Satanás, le dijo a la mujer, no, Eva, no moriréis. Mire lo que dice, no moriréis, Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, Eva, serán abiertos vuestros ojos, Eva, y seréis como Dios, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí le está transmitiendo Satanás el pecado, la rebelión a Eva. Le está transmitiendo lo que él dijo allá en la rebelión. Porque cuando usted lee en Isaías 14, dice, me sentaré a los lados del norte y seré semejante al Altísimo, seré como Dios. ¿Se fija? Seré semejante al Altísimo, seré como Dios, semejante a Dios, y le está transmitiendo a Eva ese pecado de rebelión a Eva. Seréis como Dios, Eva, sabiendo el bien y el mal, como yo lo sé, como yo quise ser como Dios, tú lo vas a hacer también. Serás como yo, igual, Eva, tendrás la misma condición que yo tengo ahora de rebelión. En el fondo le está diciendo Satanás a Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos del árbol, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, hermanos. Ahí vino la consecuencia. Conocieron que estaban desnudos. La iglesia, la Odisea, conoce que está desnuda, miserable, pobre, ciega, desnuda, no siente necesidad. La iglesia del juicio está desnuda. ¿Se fija? Por la desobediencia, por el pecado de rebelión. Y cosieron hojas de higuera. Hoy día la iglesia, la gran mayoría está cosiendo hojas de higuera, llevando una profesión de fe, pero sin transformación. ¿Se fija? Sin arrepentimiento, sin transformación, son profesos cristianos. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Están cosiendo hojas de higuera a su manera, están haciendo vestidos de justicia propia a su manera. Y si siguen así, con esa justicia propia a su manera, la gran mayoría se va a perder.
La iglesia, la Odisea, la iglesia del juicio, tiene 7 demonios dentro, hermanos queridos, y a Jesús lo ha dejado afuera. Y Jesús está tocando a la puerta de cada uno de su pueblo y cada uno de los seres humanos. Dios está a la puerta llamando para que le abran. Y Él venga y entre con la salvación. Venga el Señor Jesús y restaure al ser humano, al que le abra el corazón. El Señor trae un banquete de verdades en esa cena para aquel que abre su corazón, para aquel que lo honre. Dios está esperando para que cada ser humano le abramos la puerta para que Él entre en nuestro corazón y transforme nuestras vidas y podamos ser semejantes en carácter al Altísimo de Dios. En buenas acciones, hermanos queridos, y en buenas obras, que es Cristo la esperanza de vida en nuestros corazones. ¿Se fijan? Ahí está el pecado y hoy día el ser humano se cree Dios. Se cree Dios. Elon Musk, por todos los inventos que ha creado, se creen Dios ellos en la tierra. Hasta Donald Trump, en su altivez, en su arrogancia, quiere llevar el título de rey también. El Papa se cree representante aquí en la tierra, se creen dioses en la tierra. Los sacerdotes les gusta ser llamados padres cuando la Biblia dice que hay un solo Padre, el que está en los cielos. Hoy día el hombre se ha exaltado a ser como Dios, hermanos queridos. Dios va a tener que poner fin a este mundo que está llenando de demonios, de toda ave, espíritu inmundo, hermanos queridos. Pero el Señor tiene que levantar a un pueblo, prepararlo para llevar este mensaje, hermanos queridos. Él elegirá a sus escogidos para que lleven el último mensaje de misericordia para la tierra. Qué tremendo, hermanos queridos. El Señor va a elegir de los 4 ángulos de la tierra a sus escogidos. Y juntará a sus escogidos desde los 4 ángulos de la tierra, hermanos queridos. Debemos prepararnos, que el Señor, hermanos queridos, nos guíe, nos fortalezca y nos dé la valentía para poder levantarnos a predicar este mensaje y sin miedo declarar la advertencia, declarar lo que está ocurriendo alrededor nuestro, declarar la profecía, hermanos queridos. Cuando los discípulos, después del derramamiento de la lluvia temprana, ellos salieron a proclamar públicamente en las calles, en las plazas, proclamaban el mensaje. En todo lugar, en lugar iban y proclamaban el mensaje, hermanos queridos. Pablo en Tesalónica, Pablo en Grecia, Pablo en Roma. Debemos llevar el último mensaje de misericordia para la tierra, que urge darlo ahora, en tiempos de paz, que todavía la persecución, ya hay persecución en algunos lugares, pero no es todavía mundial. No esperemos que sea mundial en los días difíciles para proclamar este mensaje y la advertencia. Debemos dar los mensajes, hermanos queridos, tal como están escritos en la palabra de Dios. Debemos darle su importancia, debemos darle su lugar y su tiempo a estos mensajes, porque hay un mundo que perece por el veneno de Babilonia. Hay un pueblo que el Señor
está llamando ahí, salid de ella, pueblo mío, salgan. ¿Quién va a llevar ese mensaje? ¿Quién va a decir, salgan, pueblo mío? Tiene que llevarlo los mensajeros que el Señor está levantando, los mensajeros que se dispongan a proclamar el mensaje. Si nosotros callamos, las piedras hablarán, hermanos queridos. Que el Señor nos ayude, hermanos queridos, a ser proclamadores de la verdad y desmascarar las abominaciones que hoy día se están llevando a cabo en el mundo entero. Oremos, querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial. Como hemos visto a través de la palabra de Dios, el veneno de Babilonia, cómo se ha introducido en este mundo. Usted nos ha dado un mensaje para dar. Ayúdanos a ser valientes desde ahora para dar estos mensajes. Denos su espíritu, el derramamiento para darlo. Ayúdanos en la preparación que debemos tener, a batir el yo en el polvo y someternos a su voluntad. Perdónanos, Padre, porque hemos sido negligentes y somos negligentes. Quita el miedo de nuestras vidas, denos el valor. Ayúdanos a ponernos de pie ante la imagen que se está formando hoy en día. A ser valiente como aquellos 3 hebreos. Padre, en esta noche pido su paz, su bendición por todos nosotros, su guía y su dirección, que nos guíe y que nos dé su espíritu para derramar este mensaje, poder darlo a conocer. Solo con su ayuda podemos hacerlo. Todo esto lo dejo en las peticiones del altar del lugar santísimo y conforme a su voluntad se haga. Gracias, Padre, porque nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. 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 No sé si alguien tiene preguntas o todo quedó claro. ¿Alguna pregunta? Para mí está claro todo. Otra semana voy a hablar de 7 puntos, que es para lo que estamos viviendo hoy en día. Voy a nombrar estos 7 puntos, fíjense. Uno de esos puntos es, usted no puede guardar la ley de Dios. Número 1. Eso lo vamos a analizar. Número 2, usted no puede vencer el pecado y alcanzar la perfección, porque eso se está predicando hoy día de los púlpitos. Hermanos queridos, escuchen, de la organización adventista y de muchos grupos disidentes también. Dios no mata. Número 4, todo lo que se necesita es fe sola. Esa es la tea satánica que se está predicando hoy en día. Número 5, todo lo que se necesita es solo amor. Solo amor. Número 6, la iglesia está avanzando. Número 7, los 144,000 es un número figurativo. Fíjense, los 144,000 es un número figurativo. Son 7 puntos, hermanos queridos, que hoy en día se están muchos grupos disidentes que están aceptando estos errores. Por eso dice la cita, de esos 4 errores que vimos y muchos errores más. ¿Se fija? Pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de la luz que Dios nos ha dado, hermanos queridos, porque estos puntos se están hoy día
muchos grupos lo están aceptando como Dios no mata. ¿Te fijas? Por eso es importante analizar para nosotros estos puntos que son hoy día, que están siendo levantados nuevamente. Satanás está levantando estos puntos de doctrinas de error y que se están aceptando en muchos grupos. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? Sí.